Bueno, hoy hablaremos sobre la degradación proteica. Vamos a terminar parte de lo que es el capítulo 7. Para empezar, es importante que las células puedan controlar la cantidad de proteínas que contienen. Y para controlar la cantidad de proteínas que contienen, es importante que controlen la actividad de estas proteínas y también su longevidad. El tiempo de vida de estas proteínas varía mucho. Por ejemplo, algunas proteínas, como las proteínas estructurales, por ejemplo, tienen un periodo de vida mucho mayor. Pueden persistir durante meses, incluso años. En cambio, otras tienen un periodo de vida menor. Por ejemplo, las enzimas metabólicas, que pueden persistir días, horas o incluso segundos, ¿ya? Entonces, para controlar a las proteínas es importante controlar su longevidad. Algunas tienen una longevidad mayor, otras menor. ¿Quiénes tienen longevidad mayor? Proteínas estructurales de músculo, huesos. ¿Cuánto tiempo? Meses, años. Otras, longevidad menor. Por ejemplo, enzimas metabólicas. ¿Cuánto? Días, horas y segundos, ¿ya? Bueno, ¿y dónde se degradan estas proteínas? ¿Cómo mueren? Bueno, esta degradación está controlada por las proteasas. Estas proteasas son enzimas que son producidas por las células, ¿ya? Las proteasas lo que hacen es degradar a las proteínas cortando los enlaces peptídicos mediante un proceso de hidrólisis, ¿no? Llevan a cabo proteólisis, degradación de las proteínas. Es importante que estas proteasas, que son parte de las vías proteolíticas, puedan degradar rápidamente a quienes. 1. Proteínas que tengan un periodo de vida breve. 2. Proteínas dañadas, proteínas mal plegadas. ¿Para qué? Para evitar que estas proteínas puedan lesionar a nuestras células o incluso desencadenar la muerte de nuestras células. Entonces, es importante reconocer y eliminar proteínas anómalas. Una vez que estas proteínas son degradadas, los aminoácidos productos de esta degradación van a ser reutilizados para sintetizar nuevas proteínas. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se lleva a cabo esta degradación? Pues en una maquinaria proteica, los proteasomas. Estos proteasomas están presentes tanto en el citosol como en el núcleo para degradar las proteínas que se encuentran en determinados compartimientos. Estos proteasomas están formados por un cilindro central, el cual tiene unos sitios activos que contienen las proteasas en la cámara interna y tiene dos tapones proteicos que se encuentran en cada extremo, ¿no? Un tapón en cada extremo. Estos tapones proteicos están formados por más de 10 subunidades proteicas. ¿Y cuál es la función que tienen estos tapones proteicos? Lo que hacen es unirse a las proteínas destinadas y desplegarlas. Una vez que la proteína está desplegada por hidrólisis de ATP, se dirige hacia el interior, hacia el cilindro central, hasta entrar en contacto con el sitio activo, que es donde se encuentran las proteasas, y ahí van a ser fragmentados. Luego, los desechos son eliminados por el otro extremo, ¿no? Entonces, de esa manera se lleva a cabo la degradación. Y como podemos ver, las proteasas están alojadas dentro del proteasoma, y esto es importante porque impide que éstas circulen, por ejemplo, de manera desenfrenada por la célula. Entonces, es una manera de controlar también a las proteasas. ¿Y cómo selecciona el proteasoma a qué proteínas va a degradar? Bueno, el proteasoma solo degrada a las proteínas marcadas por ubiquitina o por cadenas poliubiquitinizadas. Estas ubiquitinas, no nos olvidemos que es un tipo de modificación covalente. ¿Por qué? Porque estas se unen de manera covalente a las proteínas que van a ser degradadas. Entonces, toda proteína que tiene que ser destinada o su destino es ser degradada, está marcada por estas cadenas de poliubiquitina, se dirige al proteasoma y es desplegado en los tapones proteicos. Luego se dirige al interior al cilindro central, entra en contacto con las proteasas y es fragmentado. Y los desechos son eliminados por el otro extremo. Y no olvidemos que parte de los aminoácidos de esta degradación van a ser reutilizados para sintetizar nuevamente otras proteínas. Y con eso concluimos la parte de degradación proteica. Pero hagamos un resumen de qué es lo que pasa con las proteínas una vez que son sintetizadas. Bueno, una vez que las proteínas son sintetizadas por parte de los ribosomas, estas cadenas polipeptídicas lo que les toca es plegarse correctamente. Ahora, algunas proteínas pueden plegarse de manera espontánea.
pero la mayoría necesita la asistencia de unas proteínas, las chaperonas, para ayudarles en su plegamiento. Muy bien, si bien nuestras proteínas ya están plegadas, ya sea espontáneamente o con ayuda de las chaperonas, nos dice que algunas sufren ajustes adicionales para ser útiles. Por ejemplo, algunas pueden presentar modificaciones covalentes como la fosforilación, la glucosilación, u otras pueden unirse a cofactores o a otras subunidades proteicas para tornarse funcionales. Entonces, acá en esta imagen podemos ver, por ejemplo, aquí hay una cadena recién sintetizada, se pliega y luego se une a un cofactor para funcionar. O incluso sufre una modificación covalente para tornarse funcional, o se puede unir a otras proteínas para ser funcional. Entonces, para que se vuelvan activas estas proteínas, muchas tienen que sufrir estas modificaciones post-traduccionales, unirse a cofactores, modificaciones covalentes, unirse a otras subunidades proteicas. Entonces, en una célula eucarionte la producción de proteínas requiere muchos pasos, ¿no? Por ejemplo, para producir lo que son las proteínas, empezamos con la transcripción del RNA. El RNA tiene que ser modificado, recién sale hacia el citosol, es traducido, termina su tiempo de vida, estas proteínas, y tienen que ser degradadas. Entonces, son varios pasos para poder producir lo que son las proteínas correspondientes en los distintos tipos de células, ¿no? Bueno, y con eso concluimos la parte de proteínas. Hablemos un poquito de la última parte que nos habla del origen de la vida y los RNAs. Cuando hablamos de dogma central, hemos dicho que el dogma central implica ese proceso por el cual el ADN se transcribe a ARN y el ARN se traduce a proteína. Habíamos dicho que las proteínas también son importantes para replicar, para transcribir y traducir incluso a las mismas proteínas. Entonces, el dogma central plantea un rompecabezas complicado. Por ejemplo, ¿cómo pudo haber surgido este sistema de componentes interdependientes? ¿Quién fue primero, las proteínas, el ADN, el ARN? ¿Cómo funcionó todo esto? Bueno, nos dice que el concepto prevalente es que la Tierra existió. Antes de todo esto, en la Tierra existió un mundo de ARNs. Entonces, antiguamente solo existían los RNAs. Posteriormente, recién aparecieron las células que actualmente son las que contienen tanto ADN como proteínas, ¿ya? Entonces, si este RNA era previo a la aparición de este DNA o las proteínas, este RNA tenía la capacidad de actuar de dos maneras. Llevaba a cabo las dos funciones. El RNA almacenaba información genética, el RNA catalizaba la síntesis de proteínas. Entonces, todo lo hacía el RNA. Ya posteriormente, el ADN se convirtió en el almacenamiento de nuestra información genética, las proteínas los principales catalizadores, ¿no? Incluso actualmente este RNA sigue actuando como catalizador porque participa en la síntesis de proteínas para la formación de enlaces peptídicos y también, por ejemplo, en el corte y empalme del ARN, ¿no? Entonces sigue mostrando su actividad catalítica. Ahora, esta actividad autocatalítica es muy importante porque nos dice que el origen de la vida requiere de estas moléculas que tengan esta capacidad autocatalítica. ¿Por qué? Porque si una molécula no hubiera tenido esta capacidad de autocatálisis, no existiría todo lo que existe hoy en día. ¿Y a qué se refiere con la autocatálisis? La capacidad de que una molécula tenga la capacidad de producir directa o indirectamente moléculas iguales a ellas mismas. Entonces, el origen de la vida requiere que las moléculas posean esta capacidad de autorreproducción, ¿no? Y este proceso de autorreproducción se da gracias a ¿qué? A este sistema autocatalítico. Generalmente los sistemas autocatalíticos se van a caracterizar por seleccionan moléculas, se reproducen a sí mismos, tienen la capacidad de competir con otros sistemas por las materias primas que necesitan, o incluso estas, cuando son privados de estas materias primas, están a velocidades que alteran sus reacciones químicas, pueden decaer hacia un desequilibrio químico o incluso morir, ¿no? Entonces esas son las características de un sistema autocatalítico. Entonces, para que todo lo que es la vida surja, necesitamos de moléculas autocatalíticas, moléculas que tengan este sistema. Entonces, ¿qué moléculas podrían haber tenido este sistema? Pues el ARN, ¿ya? En principio, lo que dijimos, una molécula de RNA
tuvo esa capacidad de guiar la formación de una copia exacta de sí mismo. Como podemos ver en este ejemplo, aquí hay un RNA original que actuaba como molde para producir un RNA complementario, y luego este RNA complementario actuaba como molde para producir el RNA de la secuencia original, ¿no? Entonces tenía la capacidad de producir una molécula igual a él. Entonces es importante o es parte del sistema autocatalítico. Entonces, una ribosima es una molécula de ARN con actividad catalítica, por ejemplo, ¿no? Que el ribosima son aquellos ribosomas que actúan como enzimas, ¿no? Porque llevan a cabo estas actividades catalíticas. Bueno, entonces un RNA tiene todas las propiedades necesarias ¿para qué? Para llevar a cabo lo que es ambas funciones, tanto del ADN como de las proteínas, almacenar la información genética, catalizar su propia síntesis, ¿no? Entonces, el RNA existió antes que todo, dio origen a la vida. Aquí podemos ver, por ejemplo, las reacciones que son catalizadas por estos ribosimas, por los RNAs, por los ribosomas. Formación de enlaces peptídicos, corte en palme, ligadura, polimerización, fosforilación. Entonces tenían todas estas actividades catalíticas. Bueno, entonces, en conclusión, lo que ya mencionamos, se considera que el ARN precedió al DNA durante la evolución, ¿ya? Bueno, no vemos las diferencias entre el ADN y el ARN. La principal diferencia es su azúcar. El ADN tiene azúcar desoxirribosa y el ARN azúcar ribosa. Entonces, nos dice que, por ejemplo, el azúcar ribosa es un azúcar simple. Ahora, este azúcar ribosa se forma con facilidad a partir del formaldehído. ¿Ya? Y este formaldehído es uno de los componentes que ha sido producto de los experimentos que tratan de simular las condiciones de la Tierra primitiva. En conclusión, el azúcar desoxirribosa, que es parte del ADN, es mucho más difícil de producir en nuestras células y en células actuales se sintetizan a partir de ribosa. Bueno, como el desoxirribosa es más difícil de producir y actualmente nos dice este desoxirribosa se sintetiza a partir del azúcar ribosa. Entonces, por eso se piensa que la ribosa precede a la desoxirribosa en las células, ¿ya? Entonces, ¿quién fue primero? El ARN. ¿Qué nos da esa certeza? Pues que el azúcar ribosa del ARN da lugar al desoxirribosa del DNA. ¿Cuál es más fácil de producir? Ribosa. ¿Cuál es mucho más difícil de producir? Desoxirribosa, ¿no? Esta se produce a partir del ribosa. Bueno, entonces, nos dice que el ADN actualmente lleva a cabo la función de almacenar nuestra información genética porque probó ser más adecuado que el ARN para poder almacenar esta información genética. ¿Por qué? Porque su estructura helicoidal, su esqueleto azúcar-fosfato del ADN, va a aumentar la estabilidad del DNA y además de eso, no olvidemos que el DNA tiene timina en lugar de uracilo. Y esta timina lo que hace es aumentar la estabilidad y facilitar la reparación. Entonces, el ADN tiene mayor estabilidad por su azúcar fosfato, por su esqueleto azúcar fosfato, y además de eso facilita la reparación porque tiene timina en lugar de uracilo, ¿no? Entonces esto lo hace más estable y más fácil de reparar. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los daños más frecuentes que hay en el DNA? La desaminación, ¿no? Entonces, esta desaminación es mucho más fácil de reparar en el DNA que en el RNA. Por eso, actualmente, el único que almacena nuestra información genética es el ADN. Se considera que es mucho más estable y más fácil de reparar. Y bueno, durante la evolución el RNA puede haber precedido al DNA y las proteínas. Como podemos ver, aquí está el RNA. Cumplía tanto funciones genéticas, estructurales, catalíticas en las primeras células. Luego desarrolló prácticamente o sintetizó lo que son las proteínas. Las proteínas llevaron a cabo lo que era la catálisis. Luego el DNA se hace cargo, ¿no?, del material genético y actualmente nuestras células tienen tanto ADN como ARN y proteínas. Función del ADN, almacenar información genética. El ARN, intermediario entre el DNA y las proteínas son las que llevan a cabo la mayor parte de las catálisis, ¿no?, dentro de las reacciones químicas de la célula. Y bueno, con eso terminamos el tema.